Los cuentos de Juan, corriendo el riesgo de vivir sin miedo. El payaso y el arco iris. Juan estaba convencido de que para esa época, y gracias al descubrimiento de su mundo interior, ya había vencido todos sus miedos. Por eso, su tristeza aumentó al comprobar que todavía se asustaba por las noches cuando llegaba a su mente la imagen de un horrible payaso que su prima María Antonia le había mostrado en una película de terror mientras estuvo de vacaciones en su casa. Esa imagen se le había convertido en un verdadero dolor de cabeza y era tan complicado el tema que no había podido volver a dormir solo desde entonces. Juan lo había intentado todo. Su mamá le cambió de posición las cosas del cuarto, luego cambiaron las cortinas, la cama y hasta las sábanas. Con cada cambio, Juan se animaba a dormir solo, pero al llegar la noche y justo en el momento en que su mamá cerraba la puerta, al apagar la luz, ¡zas!, aparecía el horrible payaso y mandaba todo al traste. Juan salía corriendo con su cobija bajo el brazo y llegaba temblando a meterse en la cama de sus padres. Estaba seguro de que ese era el único sitio de la casa que el payaso no se atrevería a visitar. Y debía ser verdad, porque Juan dormía feliz toda la noche atravesado en el centro de la cama sin preocuparse por nada. Sus papás habían tenido que instalar una colchoneta permanente en el cuarto y hacían turnos cada noche para ver quién caía al suelo mientras Juan daba vueltas en la cama como si fuera la manecilla de un gigantesco reloj. La noche anterior les había dicho a sus papás que ya no tendrían que preocuparse por nada porque él ya había vencido su problema del miedo. Animado por el extraordinario descubrimiento de su mundo interior, esa noche usó un tono de burla para despedirse diciendo: «Nos vemos mañana. Por favor, no quiero que ninguno vaya por mi cuarto a molestar». Todo iba bien. Se sentía muy tranquilo. Se puso su pijama, guardó los libros en su morral, organizó el escritorio, apagó el televisor, apagó también la luz y por último se acostó a dormir. El plan era sencillo. Apenas estuviera en la cama, iniciaría el viaje a su mundo interior. Estaba seguro de que con eso bastaría para pasar una noche tranquila, pero se puso a pensar en todo lo que iba a decirle a la gente el día siguiente y se distrajo. A la primera persona que llamaría para contarle sobre su éxito nocturno sería a su nana mágica, Ruby. Le decía así porque Ruby hacía aparecer todos los objetos que se perdían en la casa, sobre todo las llaves y las gafas que su papá siempre olvidaba en cualquier parte. Entretenido como estaba con sus pensamientos, no se dio cuenta de que había olvidado lo más importante de su plan, que consistía en entrar en su mundo interior antes de dormir. Y por eso, cuando escuchó el ruido del viento que movía la ventana, sintió un escalofrío terrible. El miedo se apoderó de su cuerpo y ni siquiera pudo recordar que tenía un plan. Lo único que sabía era que tenía que correr, porque detrás del ruido en la ventana se encontraba el horrible payaso dispuesto a dañarle el sueño. Huyó con todas sus fuerzas y llegó al otro cuarto temblando de miedo y de rabia. Se acomodó entre sus papás como siempre lo hacía, pero esta vez no estaba tranquilo. Juan se sentía completamente frustrado. Al día siguiente se sintió terrible. No tenía ganas de hablar con nadie. Se envolvió en su rabia y no se despidió de su mamá cuando se subió al bus. En el colegio se sentó lejos de todo el mundo y no quiso jugar con su mejor amigo. Cuando la gente le preguntaba qué le pasaba, encogía los hombros como si tuviera los brazos amarrados al cuerpo y no contestaba nada. En la noche terminó sus tareas de mala gana. Se acostó en la colchoneta que tenían sus papás al lado de la cama y no quiso que nadie lo consintiera. Antes de dormir se burló de su mundo interior, diciéndose a sí mismo que todo lo que había en él era mentira. Pasó un largo rato pensando en su futuro. Le atormentaba saber que si no vencía el miedo a dormir solo no podría ir a la universidad en otro país como su prima Dani. Pero de un momento a otro sus ojos se cerraron y se desconectó totalmente de este mundo, como si alguien hubiera jalado el cable de su energía. Se durmió de repente y en su sueño se vio de regreso al mundo interior. Las emociones parecían estar más vivas que nunca, pero él no tenía ganas de concentrarse en ninguna, solo quería irse. Además estaba seguro de que era un sueño, así que no importaba lo que hiciera en ese lugar. Trató de cerrar los ojos, pero descubrió que en los sueños uno no puede dejar de ver, aunque cierre los ojos. Así que no tuvo más remedio que sentarse a observar.
Las emociones se mostraban con nuevas formas, una a una, como si quisieran animarlo, pero no estaba dispuesto a ceder. Sin embargo, tampoco tenía rabia, solo estaba ahí, sentado, mirando con cuidado para no ser engañado por la tranquilidad que intentaba cambiarle el rostro. Justo en el momento en que volteaba para no caer tentado por la alegría, pudo ver en el fondo de su sueño algo que realmente le impactó. Se trataba del horrible payaso. Permaneció muy quieto, pero esta vez no estaba paralizado por el miedo, sino por la curiosidad. ¿Sería posible que el horrible payaso también viviera en su mundo interior? Juan no le quitaba los ojos de encima. Después de mirarlo un rato, no le pareció tan horrible ni tan malo como antes. Al contrario, sintió algo de pena por él, porque se veía muy triste. Juan respiró profundamente y abrió los ojos despacio. Ahora estaba despierto en medio de la noche pensando en todo lo que acababa de suceder en su sueño. Lo extraño fue que, por más que pensara en el payaso, ya no sentía miedo. Al contrario, quería volver a verlo. Mientras respiraba hondamente antes de dormir, Juan prometió que al día siguiente regresaría a su mundo interior para averiguar qué había sucedido con el pobre payaso. La mañana transcurrió mejor para Juan. No jugó al juego de los rostros en el bus porque estaba ocupado pensando en el personaje de sus pesadillas. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Habría salido de algún cuento? Juan asistió a todas sus clases normalmente, pero cada vez la imagen del payaso triste en su mundo interior se fue volviendo más y más importante. Cuando por fin regresó a su casa, se tendió en el suelo y respiró profundamente varias veces. Inició su viaje al mundo interior, sintiendo muy despacio su cuerpo por dentro, y buscó al payaso. Eso sí, con mucho cuidado, para no caer en una trampa. Al fin y al cabo, el payaso llevaba 2 años asustándolo por las noches. Cuando lo encontró, lo vio aún más pequeño que antes. Parecía un gigantesco helado de colores derritiéndose. No podía creerlo. El payaso estaba desapareciendo. A medida que Juan se acercaba, sentía que la energía que envolvía a su propio ser aumentaba, mientras la imagen del payaso se derretía más y más. Juan se acercó rápidamente, intentando ayudar al extraño personaje, pero no pudo evitar que el payaso desapareciera frente a sus ojos. Entonces sucedió algo que Juan no pudo olvidar. Del espacio vacío que había dejado su figura, surgió una gigantesca mariposa de colores que voló tan alto hacia el cielo del mundo interior que Juan ya no pudo volver a verla. Cuando regresó del viaje de su mundo interior, todavía estaba sorprendido. Pudo sentir la fresca brisa acariciando su rostro y abrió los ojos para saludar al mar. Juan sonrió porque descubrió que un arco iris de bellísimos colores que se levantaba en el horizonte parecía saludarlo. Esa noche quiso dormir solo para que todos supieran de una vez que ya no sentía miedo, pero prefirió esperar. Estaba feliz y no tenía afán de demostrarle nada a nadie. Él sabía que algo maravilloso había sucedido en su corazón y eso era suficiente por ahora.